Es un placer poder estar con ustedes nuevamente. Agradezco mucho al liderazgo de la iglesia por permitirme abrir la palabra de Dios con ustedes en este Día del Señor. Un día muy especial, el Domingo de Ramos. Un día en que tradicionalmente recuerda la iglesia la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. La entrada de Cristo a la ciudad en camino a la cruz. Y el pasaje al cual quiero que vayas conmigo, si tienes una Biblia, puedes buscar Segunda de Reyes, lo acabamos de escuchar, Segunda de Reyes capítulo 6. Quiero que vayas a este capítulo y por el momento voy a leer nada más los versículos 8 al 14. 8 al 14. Esto es la palabra de Dios. El rey de Aram estaba en guerra con Israel y consultó con sus siervos diciéndoles: en tal y tal lugar está mi campamento. Y el hombre de Dios envió un mensaje al rey de Israel: procura no pasar por tal lugar, porque los arameos van a bajar allí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho. Así que al prevenirlo él se cuidó de ir allí, y esto no una ni dos veces. Y se enfureció el corazón del rey de Aram por este hecho, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me van a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? Y uno de sus siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Y él le dijo: vayan y vean dónde está, y enviaré a prenderlo. Y le avisaron: él está en Dotán. Entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército, y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Oremos juntos, hermanos, antes de ver lo que Dios tiene para nosotros en este pasaje. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de nuestros corazones juntos delante de ti, oh Jehová, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Pues hace unos días visitamos amigos en California, por unos días antes de venirnos para acá, a Sinaloa. El año pasado nos mudamos a Virginia, después de haber vivido en California por más de 10 años. Todavía nos estamos acostumbrando. Nos encanta, pero todo es nuevo aún. En Virginia vivimos prácticamente en un bosque. Estamos rodeados de esos árboles que se llaman robles, y árboles altísimos son. Así que regresar a California fue muy interesante, porque recordamos, por ejemplo, lo que es ver el sol después de un invierno muy frío y estar rodeado de tantos árboles. También en lo personal me impresionó el recordar lo que es estar rodeado por montañas en lugar de árboles. Hay algo seguro, algo reconfortante que te hace sentir estar rodeado por montañas. Y en el mundo antiguo, y todavía en algunas partes del mundo de hoy, las montañas representaban seguridad y protección. El no estar expuesto al ataque, sino rodeado y seguro. Es esto que tiene en mente el salmista cuando habla de Jerusalén y las montañas que rodean la ciudad. Dice el salmista: como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo, desde ahora y para siempre. Es esta verdad del Salmo 125:2. Esta verdad es una verdad que debe de fundamentar nuestra confianza en el Señor. Pero el problema es que no siempre vemos al Señor y su protección rodeándonos. No siempre tenemos la claridad espiritual como para confiar y descansar en su protección. Por eso quisiera pasar nuestro tiempo en la palabra, considerando juntos lo que la palabra de Dios nos dice en Segunda de Reyes capítulo 6. Y la conclusión a la que quiero llegar contigo es este: no temeremos porque nuestro Dios está con nosotros. Y quiero que vayamos a esta historia y lo veamos en tres escenas en la historia, y cada una de estas escenas nos ayuda a entender esta conclusión de confiar en Dios, porque Él está con nosotros. El no temer, porque nuestro Dios está con nosotros. Primera escena: ataques frustrados.
Segunda escena, ojos abiertos. Y finalmente, ceguera y misericordia. Veamos entonces esta primera escena juntos. Escena 1, ataques frustrados. Aquí en esta primera escena, la cual volví a leer, vemos cómo Dios está protegiendo a su pueblo. Leemos sobre los intentos que el rey de Aram, Siria, en el mundo moderno, lo que el rey de Aram hacía, los intentos que él hacía para vencer a Israel, pero no puede contra Israel. Dice el versículo 8 en adelante, te lo recuerdo, el rey de Aram estaba en guerra con Israel y consultó con sus siervos diciéndoles, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el hombre de Dios envió un mensaje al rey de Israel, procura no pasar por tal lugar, porque los arameos van a bajar allí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho. Así que al prevenirlo, él se cuidó de ir allí. Y esto no una ni dos veces, o sea, muchas veces pasó lo mismo. A esta primera escena lo hemos llamado ataques frustrados y realmente es una escena cómica si te pones en los zapatos del rey de Aram. Aram está en guerra con Israel. Realmente es una escena muy cómica porque por más que intenta atrapar a Israel, es como si Israel siempre estuviese dos pasos delante del rey de Aram. ¿Qué pasa luego? Podemos imaginar estar allí con los generales y el ejército y el rey de Aram, cuando por tercera, cuarta, quinta vez le dicen, mira, esto fue lo que sucedió, rey. Y el rey, con una cara roja, furiosa, golpeando una mesa, gritando, ¿no me van a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? Él cree que tiene una espía entre los israelitas, una mosca en la pared que le está soplando información a Israel. Pero los siervos le contestan, seguramente temerosos de su respuesta. Nota bien lo que dicen. Dicen, Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba, tu recámara. Los ataques frustrados de Aram son la primera señal en esta historia que el pueblo de Dios no tiene nada que temer. No tiene nada que temer porque nuestro Dios está siempre con nosotros. Podemos confiar en que nosotros servimos a un Dios que escucha lo que el enemigo habla en el interior de su alcoba, dice el pasaje. Es decir, nada en este mundo ocurre a escondidas de Dios. Él sabe todo. Él mira todo. Estas son malas noticias para el enemigo. Dice Jeremías 23:24, ¿por qué podrá alguien esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. O considera lo que leemos en el Salmo 139, 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba, si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Estas son muy malas noticias para quienes se oponen a la iglesia. Pero para la iglesia, para nosotros, para el pueblo amado de Dios, es de gran consuelo saber que Dios escucha lo que el enemigo habla en donde quiera que esté. Dios escucha. ¿Acaso no son buenas noticias? No existen secretos en este mundo. Solo existen apuestas de que el que no debe de enterarse no se va a enterar. Pero Dios ya sabe todo lo que los que se le oponen piensan y lo que ellos traman y piensan hacer. El hecho de que Dios ve y sabe todo debe de llenarnos de confianza y de paz. Es entonces la primera escena de la historia. Ataques frustrados. Por fin, el rey de Aram se percata de su problema. El profeta Eliseo es su problema. Vayamos entonces a la segunda escena. En contra de este hombre, el rey envía todo un fuerte ejército. ¿Cómo podrá un solo hombre enfrentar a todo el ejército de Aram? Esto nos lleva a la escena siguiente. Ojos abiertos.
ojos abiertos. Vean el pasaje ahora, 2 Reyes 6:15 en adelante. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, pongámonos en la historia. El siervo de Eliseo se levanta, estira, sale de la casa, empieza su rutina de la mañana. Y cuando salió, vio que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado dijo: «Ah, Señor mío, ¿qué haremos?». A veces les recuerdo a mi congregación que cuando leemos la Biblia, hay cosas muy bíblicas que dice, como: «Ah, Señor mío, ¿qué haremos?». Él está muy preocupado. Está perdiendo la mente al ver este ejército que rodea la ciudad. «Señor mío, no sé qué vamos a hacer». ¿Alguna vez has hecho o dicho algo semejante a eso? Rodeado por los problemas de la vida y no sabes qué hacer. Al enfrentar el fracaso en tu matrimonio, la presión de perder tu empleo, las noches sin descanso al ver a tu querido hijo volverse el pródigo. El criado de Eliseo nos dice algo que debemos de aprender a decir nosotros. «Ah, Señor mío, ¿qué haremos?». Sigamos leyendo. Vean conmigo los versículos 16 al 17. Y él, Eliseo, respondió: «No temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos». Eliseo entonces oró y dijo: «Oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea». Y el Señor abrió los ojos del criado, y miró que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Creen qué gran diferencia hace poder ver por la fe más allá del peligro a la protección de Dios? Nosotros vemos los problemas que nos rodean. Somos expertos en eso, ¿verdad? Siempre podemos ver el problema. Lo que nos hace falta muchas veces es ver lo que Dios nos hará ver, y es su protección y su cuidado en nuestras vidas. «No temas, porque los que están con nosotros», dice Eliseo, «son más que los que están con ellos». Quiero ilustrar esto con una escena de un libro clásico, tal vez lo hayan leído, el libro El progreso del peregrino, de John Bunyan. Es muy instructiva en este punto. El protagonista de la historia, cristiano, en un momento cristiano enfrenta peligro, pero luego sus ojos son abiertos y comprende que lo que parece amenazarle no puede tocarle. Eso es lo que dice la escena. A la vista del palacio, Cristiano apresuró su marcha, esperando encontrar en él alojamiento. Mas antes de llegar, tropezó con un desfiladero, distante nada más que unos 100 pasos del palacio, y a cuyos dos lados vio 2 terribles leones. «Este es sin duda el peligro», dijo para sí, «que ha hecho retroceder a temeroso y desconfianza 2 de sus compañeros». Y aquellos, ni él, habían visto que los leones, noten bien, que los leones estaban atados con cadenas. Dice Cristiano: «Yo pues también debo retroceder, porque veo que no me espera más que la muerte». Mas a este tiempo, observando el portero del palacio, cuyo nombre era Vigilante, la indecisión y peligro de Cristiano, le gritó: «¿Tan pocas fuerzas tienes? No tengas miedo a los leones, pues están encadenados y puestos ahí solamente para prueba de la fe en unos y descubrimiento de la falta de ella en otros. Sigue pues por medio del camino y ningún daño te sobrevendrá». Entonces Cristiano pasó, aunque lleno de temor a los leones, siguió cuidadosamente las instrucciones del vigilante y oyó sí los rugidos de aquellas fieras, pero ningún daño recibió. Dice uno sobre esta historia, y tiene mucha razón: ¿cuánto no nos ayudaría en nuestros problemas, en lo que nosotros enfrentamos? ¿Cuánto no nos ayudaría a veces ver las cadenas que atan a los leones? No te puede tocar. No te pueden tocar estas cosas. Cuando vivimos con temor a los problemas y los pesares que se presentan en nuestras vidas, somos como este siervo de Eliseo. «Ah, Señor, ¿qué haremos?». Somos como cristianos, debemos retroceder. Hay leones en el camino, pero los leones están atados por la soberanía de nuestro buen Señor. Él tiene todo bajo control. Es en momentos como estos que tenemos una gran necesidad de vista espiritual. No me refiero a
una visión de lo sobrenatural, como sucedió en esta historia. Lo más probable es que ni tú ni yo veremos en nuestras vidas por detrás del velo, en nuestros momentos de miedo, de la misma manera que este hombre. Seguramente nos encantaría a veces, ¿no? Poder ver por detrás del velo y ver lo que Dios está haciendo en realidad detrás de las nubes, de las circunstancias que nos perturban. Nos encantaría, pero por lo general no podemos esperar eso. Dios puede hacer lo que quiere, pero normalmente así no vamos a recibir una visión. Lo que sí sabemos es esto: compartimos con el siervo la misma necesidad de ver. ¿Cómo podemos entonces ver el amor y el cuidado de Dios? Pues vemos la protección de Dios cuando por fe leemos su palabra y confiamos en sus promesas. Confiamos en sus promesas. Es todo lo que necesitamos. No necesitas una visión del ejército espiritual. Necesitas una confianza dada por Dios en las promesas que Él nos ha hecho en su palabra. Esto es todo lo que necesitamos para ver más allá de lo que más nos amenaza en nuestras circunstancias. Israel, en su momento, en su día, podía confiar en la promesa del Deuteronomio 20:1-4, donde dice: cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros y pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Cuando se acerquen a la batalla, el sacerdote se llegará y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, hoy ustedes se acercan a la batalla contra sus enemigos. No desmaye su corazón, no teman ni se alarmen, ni se aterroricen delante de ellos, porque el Señor su Dios es el que va con ustedes para pelear por ustedes contra sus enemigos, para salvarlos. ¡Qué gran promesa! Nosotros, por igual, podemos confiar en esta misma protección de Dios. En medio de nuestros miedos y temores, nuestras guerras son diferentes y nuestros recursos son diferentes, son espirituales, pero son igual de fuertes para enfrentar al enemigo. Efesios 6:10 en adelante dice: por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tal como Eliseo y su siervo, en este enfrentamiento con un fuerte ejército enemigo, nosotros no podemos ver con nuestros ojos físicos todo lo que tenemos disponible para enfrentar al enemigo, pero por la fe miramos todo lo que Dios nos ha provisto y sabemos que nuestro Dios está con nosotros. Me gusta mucho lo que uno ha observado cuando dice: tal vez estemos pensando que si Dios solo hiciera lo mismo por nosotros y nos mostrara el poder de su reino invisible, nosotros tampoco temeríamos más ni seríamos ansiosos. Pero esto es exactamente lo que Él ha hecho. ¿Cómo es eso? ¿Acaso el Padre no envió al Hijo, la plenitud de su reino y su poder en este mundo? ¿Acaso no fue el Dios invisible hecho visible en la encarnación? Nuestro Señor no solo nos dejó ver por detrás de la cortina de su reino invisible. Él vino de ello y vivió en medio de nosotros como un hombre con carne y hueso, como un hombre como tú. Con Jesucristo vemos claramente el poder del reino invisible de Dios en su plenitud. De hecho, a comparación de lo que vio aquel día el siervo de Eliseo, nosotros hemos visto mucho
más. Nosotros hemos visto mucho más, porque nosotros hemos visto no solamente al ejército que rodeó la ciudad, disponible para proteger a Eliseo y a sus siervos, sino nosotros en la palabra de Dios hemos visto a Dios hecho carne, que vivió y murió por nosotros. Pues hemos visto en las primeras dos escenas, ataques frustrados, ojos abiertos. Veamos ahora una última escena en la historia. Escena 3, ceguera y misericordia. Lo que leemos en esta escena a continuación es algo muy interesante. Es un final inesperado a la historia. Y de una manera muy especial creo que es relevante a lo que se celebra el día de hoy, en este Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Quiero mostrarte la conexión de este pasaje con Cristo enseguida, porque a final de cuentas es por lo que Cristo ha hecho que podemos vivir con confianza y decir, no temeremos porque Dios está con nosotros. Ahora, recordando la historia, si tú fueses el siervo de Eliseo, ¿qué esperarías tú enseguida de haber visto el ejército de Aram? Y luego el siervo de Eliseo te abre los ojos o pide a Dios que te abra los ojos para que veas los ejércitos del Señor. ¿Qué esperarías enseguida? Pues seguramente esperarías que Dios derrotara al ejército de Aram. Esperas ser el testigo de una gran batalla y la muerte de todos los soldados de Aram. Pero esta historia no termina con juicio, sino con misericordia. Y creo que nos revela el Evangelio de una manera maravillosa. Mira conmigo el resto del pasaje. Segunda de Reyes 6, 18 al 23. Cuando descendieron hacia él los arameos, Eliseo oró al Señor y dijo, te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y él los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Entonces Eliseo les dijo, este no es el camino, ni esta la ciudad. Síganme, y yo los guiaré al hombre que buscan. Y los llevó a Samaria. Hasta este momento estamos pensando, nos está guiando a la muerte. Pero cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, oh Señor, abre los ojos de estos para que vean. Y el Señor abrió sus ojos y vieron que estaban en medio de Samaria. Al verlos, el rey de Israel dijo a Eliseo, ¿los mato, padre mío? ¿Los mato? Y él respondió, no los mates. ¿Matarías a los que has tomado cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y se vuelvan a su señor. Entonces les preparó un gran banquete y después que comieron y bebieron, los despidió y se volvieron a su señor. Y las bandas armadas de arameos no volvieron a entrar más en la tierra de Israel. Ceguera y misericordia. Déjame preguntarte a ti, ¿fue esto lo que esperabas? En vez de matarlos, el Dios de Israel protege al ejército de Aram. ¿Qué opinas de esto? ¿Es esto justicia? ¿Es justo? Por su profeta Eliseo, por su profeta de Dios, Eliseo, pone pan y agua a la mesa para saciarlos. Enemigos, invitados a la mesa. Y los que comen en la mesa de este gran banquete, lo que ellos comen en la mesa de este gran banquete es nada menos que misericordia, la misericordia de Dios. Es misericordia. Vemos en esto algo del Evangelio, ¿no crees? Desde la caída del hombre, lo que hemos merecido es la paga de nuestros pecados. Muerte, juicio. Sin embargo, Dios ha sido misericordioso y ha extendido gracia a su pueblo. Y paso a paso, el Evangelio ha sido el mensaje de misericordia extendida a personas que no la merecen. Siglos después de los acontecimientos de esta historia, en 2 de Reyes 6, un rabí llegó con sus discípulos a Jerusalén para celebrar la Pascua juntos, alrededor de una mesa. Y en aquel entonces el pueblo de Dios vivía en temor y expectación. Temor porque estaban oprimidos, no por Aram, sino por el imperio romano, pero en expectación, esperando la llegada del prometido Mesías y la salvación de Dios. Y al ver a Jesús entrar en Jerusalén sobre el pollino, todos clamaron, ¡Hosana! Ha llegado nuestro rescate. La salvación de Dios ha llegado. Seguramente este es aquel
que derrotará al enemigo y nos librará. Tal vez fue esto lo que el siervo de Eliseo pensó al ver al ejército invisible. Pero el rescate que Cristo entró sobre un pollino a Jerusalén a llevar a cabo no fue una victoria de poder político ni militar. No, su victoria fue declarada a sus seguidores sentados alrededor de una mesa, de donde Cristo partiría enseguida para tomar el juicio de Dios sobre sí mismo en lugar de enemigos de Dios. Mateo 26, 26 al 28 dice: mientras comían, Jesús tomó pan, habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, habiendo dado gracias, se la dio diciendo: beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. El próximo domingo, a cristianos alrededor del mundo celebramos lo que celebramos todos los domingos, pero de manera enfocada y especial: la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Su victoria final sobre la muerte, para que enemigos de Dios puedan recibir en su mesa, misericordia y gracia. Su victoria sobre la muerte nos asegura de que Cristo siempre está con nosotros. Si tú estás aquí y aún no conoces a Cristo, te quiero invitar a que vengas a la mesa de la misericordia de Dios y que vengas hoy. Ven hoy antes de que sea demasiado tarde. En 2 Reyes 6, el ejército arameo fue permitido regresar a salvo a su tierra. Pero viene el día cuando los enemigos de Dios enfrentarán el juicio de Dios en el día final. Y no habrá en aquel entonces misericordia. Será demasiado tarde. Así que te invito a que recibas lo que esta historia prefigura de manera maravillosa, de manera hermosa. Hay lugar en la mesa de la misericordia de Dios para ti, para pecadores que no merecemos ser invitados. No tenemos que hacer ni la más mínima cosa más que creer para tomar nuestro lugar en esta mesa de la misericordia de Dios. Y es esta misericordia y gracia de Dios que nos liberará del juicio. Clama a Dios, pon tu fe en Él. Si estás por fe viendo la hermosura del Evangelio en este pasaje, es Dios mismo quitándote la venda, quitándote la ceguera para que veas la misericordia de Dios. Clama por misericordia y Él te salvará. Mi hermano en Cristo, si tú has puesto tu fe en Cristo, no hay nada que temer. Nada que temer. No temeremos porque nuestro Señor está con nosotros. Sus ojos lo ven todo. Sus oídos escuchan lo que susurra el enemigo en su casa. No hay nada que temer. Su poder nos rodea y su gracia nos viste para la batalla espiritual, para que luchemos sin temor a ser vencidos. Y como revela de manera tan especial esta historia, somos llamados a anunciar el mensaje de la victoria de Cristo a todos, incluso a sus enemigos, incluso a los que nos quieren hacer mal, incluso a los que no lo merecen, porque nosotros tampoco lo hemos merecido. Anunciamos esta victoria a todos. Hay un rico banquete de misericordia, donde enemigos pueden sentarse a comer sin temor al Rey, por la gracia de Dios. Oremos juntos para